El día de hoy vamos a continuar algunos ejercicios de la guía de cinemática, que es la guía número 3 que está en plataforma. Vamos a trabajar sobre todo los ejercicios que tienen que ver con los gráficos, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio, que es el número 14, que nos sirve como repaso para nuestra, nuestra clase. Entonces vamos a partir con el ejercicio 14, donde habla de lo siguiente, habla de un movimiento rectilíneo acelerado. Hay que recordar que el concepto de movimiento rectilíneo acelerado y el rectilíneo uniforme tienen que ver uno con el cambio de velocidad y el otro tiene que ver, obviamente, cuando la velocidad se mantiene constante. O sea, el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante y el acelerado, la velocidad cambia cada cierto periodo. Entonces, en este caso tenemos un automóvil que parte del reposo y en 10 segundos alcanza una velocidad de 8 metros por segundo. Luego, los próximos 15 segundos, su velocidad llega a 16. Y finalmente, los siguientes 12 segundos, su velocidad llega a 30. ¿Ya? Los preguntan representar gráficamente y cuál es la aceleración en cada instante y cuál ha sido la distancia recorrida por el móvil en ese espacio. Entonces, en este caso, antes de hacer la gráfica, que igual vamos a responderla, pero lo voy a hacer al final de este ejercicio, voy a calcular primero las aceleraciones y voy a calcular la distancia, que son los conceptos que yo requiero primero. Me fijo lo siguiente, me fijo que los datos que tenemos, que parte del reposo, que pasaron 10 segundos, que llegó a una velocidad de 8, luego, hasta ahí hay un quiebre, luego pasaron 15 segundos nuevos, llegó a una velocidad de 16, otro quiebre, y hubo un nuevo tiempo de 12 y apareció una velocidad de 30. Entonces, concretamente este movimiento tiene tres pasos o tiene tres partes. Yo me voy a dedicar a hacer la primera. La segunda y la tercera las voy a dejar como datos para que después ustedes las puedan completar. Porque todas se hacen de la misma forma. Entonces vamos a partir con el ejercicio, vamos a anotar los datos para la primera parte. Entonces el dato principal, los datos principales son los siguientes. El automóvil parte del reposo. Como parte del reposo, yo considero que su velocidad inicial es 0, porque parte del reposo. 0 metros partido por segundo. Se demoró un tiempo de 10 segundos en hacer todo ese proceso. 10 segundos. Y llegó a una velocidad final de 8 metros por segundo. O sea, una velocidad final de 8 metros por segundo en ese tiempo. Con esos parámetros yo voy a calcular la aceleración y voy a calcular la distancia recorrida. En el caso de la aceleración, me dedico a dar cuenta que la aceleración es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Ya? Bajo esa condición, nos dedicamos a resolver el ejercicio. Velocidad final, para mí la velocidad final equivale a 8 metros por segundo. La velocidad inicial es 0 metros por segundo y el tiempo en este caso es igual a 10 segundos. Calculo la aceleración, 8 menos 0 son 8. 8 metros por segundo lo dividimos por 10 segundos. Y 8 partido por 10 sería igual a 0,8 metros partido por segundos al cuadrado. Siendo esa la aceleración que está, por ejemplo, ahí dentro de las soluciones. ¿Ya? Esa respuesta está correcta. 0,8 metros por segundo. Entonces, en un tiempo de 10 segundos para pasar de 0 a 8, la aceleración es de 0,8. La distancia recorrida que puedo recorrer en ese tiempo, que es de 10 segundos, la distancia está enfocada como d es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Voy a elegir bien el tiempo. Por el tiempo al cuadrado partido por 2. Dado ese cálculo, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso equivale a 0, por el tiempo, que equivale a 10 segundos, entonces 10 metros por segundo, por los 10 segundos, más la aceleración que calculé recién, que es 0,8, 0,8 por
en este caso el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos, vamos a escribirlo bien la unidad de medida para que se note claramente el 0.8 metros segundos al cuadrado. Por el tiempo, en este caso dijimos que era 10. 10 al cuadrado partido por 2. La unidad del tiempo es segundos. ¿Ya? Calculamos acá 0 por 10, eso es 0, 0 metros. Al resolver 0.8 por 10 al cuadrado, todo eso partido por 2 nos da un total de 40, por lo cual la distancia es de 40 metros. 0 más 40, 40 metros. Por lo cual, en este ejercicio, en los primeros 10 segundos se alcanzan a recorrer los 40 metros yendo a esas velocidades. Para la siguiente parte del ejercicio, lo voy a escribir con otro color. Voy a anotar simplemente las soluciones porque las fórmulas se siguen ocupando las mismas. Se sigue ocupando esa fórmula y se sigue ocupando la que está acá. Entonces, ahora los datos van cambiando. Por ejemplo, ahora ya en la segunda parte del ejercicio mi velocidad inicial ya no es 0, sino son los 8 metros por segundo que tenía en esta parte del ejercicio. Entonces, esta que se llamaba velocidad final se convierte en la velocidad inicial ahora. La velocidad final para mí ahora son los 16 que viene como dato. Metros por segundo. Y el tiempo son los 15 segundos. Por lo tanto, vuelvo a calcular la aceleración y vuelvo a calcular la distancia. Eso lo continúan ustedes. Luego de eso, jóvenes, tengo que volver a hacer el ejercicio. Lo vuelvo a hacer con el último tramo. Ahora mi velocidad inicial ya no es 8 ni es 0, sino es el 16, porque ahí terminé en mi ejercicio. Y mi velocidad final es 30. Y el tiempo, en este caso, equivale a 12 segundos. Y vuelvo a hacer lo mismo ejercicio, vuelvo a calcular la aceleración y vuelvo a calcular el tiempo en ambos casos. Las soluciones que están acá esa está correcta, esa también está correcta, no hay problema. La que están acá, esas están malas, ¿ya? Eso hay que cambiarlas, se las voy a anotar al tiro, mientras anotar la solución del ejercicio. Esa está incorrecta. Si tienen alguna consulta, chicos, me van preguntando. Pero ahí tenemos ya la aplicación de un ejercicio, ya un ejercicio que se ve grande, entre comillas, pero se repite varias veces en la forma de resolverlo. Veamos, quedamos en ese ejercicio. Acá la solución tiene que dar 180 metros y la otra, porque está correcta, tiene que dar igual a 275 metros, para que estén correctas. Entonces, un par de minutos para que lo copien y de ahí continuamos.
Veamos chicos, vamos a continuar. Entonces, como les vuelvo a repetir, lo demás, la aceleración y distancia lo pueden calcular ustedes ya con los datos ya listos. Voy a basar en el mismo ejercicio, no lo voy a cambiar. Lo que vamos a trabajar ahora es el gráfico. Para eso, vamos a borrar todo lo que habíamos notado y vamos a plantearlo desde cero, el ejercicio. Profe, Dígame. no pude resolver el 21. El 21, de ahí lo vamos a hacer el 21. Ya, ok. Ya, Okay. vale, profe. ¿Sí? Entonces, lo que quiero explicar del gráfico es lo siguiente. Tengo un automóvil que parte del reposo en 10 segundos, alcanza una velocidad de 8, ¿cierto? Tenemos ese problema. Lo que yo debo hacer es un gráfico, siempre tratar de graficar acá en el eje Y las velocidades, las distancias y las aceleraciones. Entonces, aquí en este caso va a ser mi velocidad en metros partidos por segundo. En el eje X generalmente va el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo es la variable independiente. Entonces acá el tiempo en segundos. Acá obviamente colocamos el punto cero del gráfico. O sea, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos colocando las velocidades. Importante también generar una pequeña tablita para que nos salga más fácil anotar los valores. Tenemos los tiempos y las velocidades. O sea que cuando el tiempo sea cero, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque partió del reposo. Cuando el tiempo sean 10 segundos, tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces mi velocidad es 8. Luego dice que pasaron 15 segundos más. Por lo tanto, ya no hablamos de 15 segundos, hablamos de 25. Porque teníamos 10 más 15 serían 25. Y ahí tenemos una velocidad de 16. Luego tenemos una velocidad de 30, pero pasaron 12 segundos extras. Por lo tanto, ahora tenemos un tiempo de 37 segundos para una velocidad de 30. Y esos son los puntos que nosotros vamos a graficar. Cuando graficamos, lo ideal es, chicos, es fijarnos en cómo vamos graduando el gráfico, ¿ya? De repente yo sé que en matemática ocuparon mucho GeoGebra para este tema, pero acá lo ideal lo podemos hacer manual, el gráfico, ¿ya? Por lo siguiente. Si yo voy graficando este movimiento, y yo lo grafico según lo que están acá, yo tendría que estar el 2, el 0, el 10, el 25 y el 37. Muchos colocan acá, por ejemplo, el 0 y está listo, colocan el 10, colocan el 25, colocan el 37, así, de tal manera que como que cuadre todo, así, ya, para que coloque unos números. Pero ocurre el siguiente problema, que si yo, por ejemplo, fuese más detallista y me pusiera a medir acá, veo que la distancia entre 10 y 25 es lo mismo que 25 y 37, y eso no puede ocurrir. En un gráfico siempre las distancias son iguales para una graduación igual, o sea, si para mí un centímetro equivale a 10 unidades, después los siguientes centímetros debiesen ser 20 unidades, el otro centímetro 30, entonces debería ser 10, 20, 30 unidades. Entonces en este caso, lo ideal es que cuando crean un gráfico, fijarnos entre comillas los valores que tenemos en la tabla. Entonces, en este caso tengo una tabla con el máximo que es 37, que yo lo voy a redondear a 40. Para lo cual voy a hacer un gráfico de 10 en 10, porque como les vuelvo a repetir, tenemos el 40. Entonces el 10 trato de buscar la misma separación para hacer el 20, la misma separación para hacer el 30 y una misma separación para hacer un 40. O sea que queden todo más o menos parejo. No importa que ninguno de esos números esté acá en la graduación, ¿eh? En la parte de graduados. Lo que nos interesa es que estén los números bien ordenados. En la parte de velocidad tenemos como máximo 30. Acá me podría separar un poco más y colocar un 10. Voy a colocar un 20. Acá un 20. Y colocar un 30. Entonces la idea es que se note bien la separación, para que los gráficos tengan sentido, si no, no va a tener sentido un gráfico hecho de otra manera. Para eso, ahora vamos a graficar los puntos. Entonces primero, graficamos el primer punto, que es el 0.0, que está ubicado ahí, ese sería nuestro primer punto. El segundo punto, el tiempo vale 10, entonces acá justo el 10 pertenece ahí el ejercicio, lo trazo una línea hacia arriba, ¿no? Expandiendo hacia... Y el otro vale 8, la velocidad vale 8. Busco el 8, está debajo del 10, un poquito más abajo del 10. Entonces voy estimando por ahí. Digo, por ahí va a estar el 10. Debajo del 10 va a estar el 8. Ahí. Y coloco el punto. Trazo la línea.
Y en este caso voy a trazarla bien, la línea, para que se note. Trazamos una línea para unir esos puntos. En ese caso, ahí tenemos el cambio de velocidad de 0 a 8 metros por segundo en 10 segundos. Luego hacemos el siguiente con el 25 y el 16. O sea, un tiempo de 25, que es entre la mitad de 20 y 30, trazo la línea, la voy expandiendo hacia lo máximo que pueda, o que yo crea que sea necesario, y la velocidad vale 16. 16 un poquito más abajo del 20, y vamos trazando la línea. Colocamos el punto acá en este sector, bien marcado, donde se unen, y unimos. Y creo que me estaba yendo un poco más arriba, entonces lo voy a borrar y los uno lo más adecuado posible. Entonces ahí está viendo la velocidad. Y por último, en el caso del 37, buscamos por acá 37 y choca en este caso con los 30 segundos. Entonces ahí tendríamos el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Entonces ahí lo podríamos estimar. Y el 30 también lo expandimos para ver dónde puede chocar. Obviamente si ocupo una regla o un lápiz o algo más derecho lo puedo hacer. Y trazo finalmente el último vector, la última línea por eso, propiamente tal de este ejercicio. Entonces ahí está listo mi gráfico, realizado mi gráfico de velocidad. Profe, consulta. Dígame. Para enviarle el trabajo, la guía, ¿Sí? ¿Cómo hay que enviársela? Para poder... En formato PDF por el ambiente de aprendizaje. Ahí en la sección ahí carga los archivos y los van subiendo. En formato PDF. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿no es cierto que yo la estaba haciendo en Word? ¿Ya? Y después del Word la puedo transformar a PDF, ¿no es cierto? Sí, después Word la puede transformar en PDF. Ahí lo busca guardar como y se guarda como PDF. Ya. Okay. Ya, profe. Profe, ¿hay que desarrollarla en PDF o se pueden adjuntar las fotos de los desarrollos en el archivo? Se puede adjuntar las fotos en el archivo y subirlo en PDF. Porque el PDF no se puede editar en forma gratuita, podríamos llamarlo. Profe, yo no sé cómo hacer la última en ese trabajo. La última se hace igual que la cuarta. ¿Igual? Lo mismo. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces ahí tenemos un ejercicio, chicos, para que lo ocupen un rato. De ahí vamos a hacer, el compañero me dijo que era el 20, ¿no? Que no lo pudo hacer. O el 21, no recuerdo bien el número. Si me puede repetir de nuevo el número que no pudo hacer. 21, profe. 21, ok. De ahí vamos a hacer el 21. Vamos a dejar un par de minutos para copiarlo y hacemos el 21. Vale, profe.
Continuemos, jóvenes, vamos a hacer el 21, que el compañero me preguntaba. Antes de hacer otro más con gráfico. Tenemos el siguiente. Tenemos un auto cuya velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Se aplicaron los frenos y adquiere una aceleración de menos 2. ¿Qué distancia ha recorrido cuando su velocidad ha disminuido a 15? ¿Y qué distancia recorrió para que llegara al reposo? Entonces este ejercicio también se divide en dos partes. En la primera vamos a notar como los datos principales son los siguientes. Inicialmente viaja a 30 metros por segundo. Aplicó frenos y adquiere una aceleración negativa, porque aplicó los frenos, va a ir más lento, de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y nos preguntan la distancia que ha recorrido cuando su velocidad disminuyó a 15, o sea, llegó a una velocidad de 15. Esa es la primera pregunta. Nos están preguntando la distancia. Entonces, como nos preguntan la distancia del ejercicio, yo veo cuál de las fórmulas tiene velocidad inicial, aceleración, velocidad final y distancia. Para eso, de las fórmulas, la que debo ocupar es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es lo mismo que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. Esa fórmula que voy a ocupar para hacer mi ejercicio. Las que tienen tiempo yo las descarto por ahora porque no está dentro de mis conceptos el tiempo dentro de los datos. Como pregunta la distancia voy a empezar a despejar para que la fórmula me quede más adecuada. Entonces velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial estaba sumando, va a pasar restando. Sigo con el ejercicio, 2 veces AD. Como yo quiero saber el valor de la distancia, ese 2a que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo cual, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2a me va a indicar la distancia. Desarrollamos el ejercicio. Distancia va a ser igual. Velocidad final era 15 al cuadrado. Vamos a anotar acá metros por segundo también al cuadrado. Recuerden que las unidades de medida las anoto más que nada para seguir un orden. Menos la velocidad inicial, que es 30, también al cuadrado. Metros por segundo, también al cuadrado. Todo eso dividido por 2 por a. Que en este caso a equivale a menos 2. Menos 2 metros por segundo al cuadrado. Lo calculamos, la distancia va a ser 15 por 15. O 15 al cuadrado serían 225. 225 menos 30 al cuadrado que serían 900. Todo eso en metros partido por segundos al cuadrado. Partido por 2 por menos 2 sería menos 4. Menos 4 metros por segundos al cuadrado. Restamos 225 menos 900. Sería negativo 675. Entonces la distancia va a ser igual a negativo 675 metros partido por segundo al cuadrado. Y lo dividimos por menos 4 metros por segundo al cuadrado. Nos va a dar una distancia igual a 675 dividido 4. Un total de 168.75. Que sería la respuesta a mi ejercicio. Dentro de la solución está el 169, ¿ya? Está correcto igual. Está dentro del rango de solución. Entonces, en este automóvil que viajó de 30 hasta llegar a los 15 metros por segundo, recorrió 168 metros para llegar a esa velocidad. Y la segunda pregunta que nos están haciendo acá, nos preguntan concretamente cuánto recorrió hasta para llegar al reposo, hasta detenerse concretamente.
Entonces, mis nuevos datos que voy a ocupar acá para el ejercicio sería lo siguiente. Ocuparía mi velocidad inicial se mantendría en 30 porque estamos hablando de la misma aceleración, no cambia la aceleración. Por lo tanto, la aceleración se mantiene de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Lo que cambiaría sería mi velocidad final. Mi velocidad final ahora sería 0, porque eso es lo que estoy buscando. Y voy a aplicar directamente la fórmula, esta, porque ya la despejé, no necesito volver a despejarla, ya la vuelvo a calcular, porque me vuelven a preguntar la distancia. Entonces eso me vuelven a preguntar. Entonces vuelvo a calcular distancia, va a ser igual a la velocidad final, que en este caso es 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son 30 al cuadrado. Todo eso en metros partidos por segundo, todo eso al cuadrado, partido por 2 veces la aceleración, que sería 2a, serían 2 por menos 2 metros segundos al cuadrado. La distancia va a ser igual a 0 menos 900 metros partidos por segundo al cuadrado. Y acá igual sigue siendo menos 4. No cambia esa parte. Al dividir 0 menos 900 son 900 y 900 dividido 4 nos da un total de 225 metros cerrados. Eso sería la distancia recorrida en un ejercicio de un automóvil, que nos preguntaron cuánto habrá avanzado hasta el final y obviamente cuánto avanzó hasta la mitad del cambio de velocidad. Así tenemos un ejercicio distinto que a los anteriores. Un par de minutos para que lo copien y de ahí continuamos.
Continuando, jóvenes, con los ejercicios. Vamos a hacer el siguiente. El número 32 ya es nuestro nuevo ejercicio. Vamos a guardar. Vamos a hacer el ejercicio 32. Y dice lo siguiente. En el gráfico se adjunta, indique los intervalos del móvil. ¿Ya? No voy a responder concretamente la pregunta. Lo voy a explicar a grandes rasgos de qué tratan los gráficos y qué información se puede sacar en un gráfico. En un gráfico, como el de distancia y tiempo, que es el gráfico más común, tenemos lo siguiente. Esa distancia en metros me va indicando la posición, mejor me va indicando de dónde me voy moviendo. Eso quiere decir que a los 0 segundos yo estaba ubicado a los 0 metros. A los 5 segundos estaba ubicado a los 1.5 metros. A los 8 segundos seguí ubicado a los 1.5 metros. Y a los 12 segundos estaba ubicado a los 0 metros. ¿Qué quiere decir con eso? Que a medida que pasa el tiempo uno se va moviendo y va generando movimientos acelerados o no acelerados. O movimientos con velocidad o sin velocidad. Por ejemplo, acá. Para pasar de los 0 al 1.5 me demoré 5 segundos, por lo tanto tuve que aplicar alguna velocidad para que moverme. Entre los 5 y los 8 segundos no hubo movimiento, porque en este caso la partícula se mantuvo en la misma posición, siempre se mantuvo los 1.5. Y finalmente de los 8 a los 12 segundos sí se volvió a mover, pero ahora en este caso con una velocidad negativa porque se devolvió. Recordar que el concepto de velocidad negativa no quiere decir que sea una velocidad menor, simplemente el negativo nos indica hacia dónde va dirigido el vector velocidad. En este caso tenemos una velocidad positiva, una velocidad igual a 0 y una velocidad negativa. ¿Cómo la puedo calcular? En este caso, cuando trabajo con gráfico, se puede calcular de la siguiente manera. La pendiente de la curva, en este caso de la recta, me va a indicar la velocidad. Concretamente, nosotros sabemos que la velocidad es lo mismo que decir que es distancia partido por tiempo. Y con eso vamos a trabajar. Entonces vamos a calcular las pendientes. La pendiente en matemáticas está definido como la variación de las y partido por la variación de las x. ¿Ya? Eso es matemática. En este caso lo vamos a ocupar en el aspecto más físico y le vamos a dar nombre a estos puntos. Por ejemplo, el punto se va a llamar A, el punto acá se va a llamar B, este punto se va a llamar C y este punto es D. ¿Ya? Yo le voy colocando los nombres que yo quiera, ¿ya? Para este tipo de ejercicio. Para este caso, voy a calcular la velocidad en el punto entre A y B. Entonces voy a calcular la velocidad que hay entre el punto A y el punto B. Para eso, se calcula de la siguiente forma. La distancia que estoy en el punto B menos la distancia que estoy en el punto A partido por el tiempo que estoy en el punto B menos el tiempo que estoy en el punto A. Distancia en el punto B, o sea, cuando estoy en el punto B estoy a los 1.5 metros. Cuando estoy en el punto A estoy a los 0 metros. Cuando estoy en el tiempo B estoy a los 5 segundos. Cuando estoy en el tiempo A estoy a los 0 segundos. 1.5 menos 0 es 1.5 metros y 5 partido por 0 son 5 segundos. 1.5 partido por 5 da un total de 0,3 metros partidos por segundo. O sea, esa partícula se mueve a esa velocidad para llegar del punto A al punto B. Y como yo le había dicho, hay una velocidad positiva. Era lo que nos va a dar el ejercicio. Entonces, una velocidad positiva. Entre los puntos B y C, hago el mismo procedimiento. B y C va a ser igual a la distancia que hay en C menos la distancia que hay en B. Partido por el tiempo que hay en C menos el tiempo que hay en B. Calculo. La distancia que hay en C, estoy ubicado en el 1.5 metros. En el B también estoy ubicado en el 1.5 metros. Los tiempos. Cuando estoy en B, estoy ubicado a los 5 segundos y cuando estoy en C a los 8 segundos. Por lo tanto, sería los 8 segundos del C menos los 5 segundos del B.
1.5 menos 1.5 da 0 metros, obviamente. Y 8 menos 5 serían 3 segundos. 0 partido por 3, eso es 0 metros por segundo. O sea, en este caso demuestro que la velocidad entre el punto B y el punto C es 0, porque estuvo quieto. La partícula se quedó ahí detenida. Por último, el último análisis sería entre los puntos C y el punto D. Tenemos que la distancia entre el punto D y el punto C va a ser igual al el tiempo D menos el tiempo C. La distancia D son los 0 metros, que está ubicada a los 0 metros la partícula, pero está ubicada al 1.5 en el punto C, 1.5 metros. Los tiempos, en el punto D estoy a los 12 segundos y en el punto C a los 8 segundos. 0 menos 1.5 menos 1,5 metros. 12 menos 8 son 4 segundos. Y 1.5 dividido 4 nos da un total de 0,375, pero en formato negativo. 0, negativo 0, 375 metros partidos por segundo. Eso quiere decir que obviamente voy con una velocidad positiva, una velocidad nula y una velocidad negativa para devolverme. Si me pregunto dónde fui más rápido, me devolví más rápido de lo que iba. O sea, por ejemplo, si yo tuviese que decir que fui a un almacén que está a 1.5 metros de mi casa, me demoré 5 segundos en llegar y me demoré en total 4 segundos en volver. Entonces, obviamente, en el regreso, en el retorno, me demoré menos. Ahí tenemos un ejercicio para que lo copien. Si tienen consultas, dudas, me las van realizando. Vamos a dar un par de minutos para que lo puedan copiar.
Entonces, veamos, chicos. En este tipo de ejercicio ya vimos que podíamos ir recolectando información de los gráficos. Pero no es el único gráfico que se puede trabajar, porque recién vimos un gráfico que era de velocidad versus tiempo. Entonces, lo mismo acá. Vamos a hacer una gráfica, que es el ejercicio número 33 de la guía. Vamos a guardar esto y vamos a hacer el gráfico acá. Entonces, en este gráfico podemos sacar dos de información bastante importante, las cuales son las siguientes. Acá podremos determinar la aceleración del movimiento y también podemos calcular la distancia total recorrida. Primero que todo, el análisis más rápido que uno puede ver en un gráfico es los puntos. ¿A qué me refiero? Son los siguientes. Yo supongo, según lo que está en el gráfico, que si partimos a los 0 segundos, voy a tener una velocidad de 0. A los 5 segundos voy a tener una velocidad de 2. A los 10 segundos voy a tener una velocidad de 8 metros por segundo. A los 15 una velocidad de 8 metros por segundo. Y a los 25 una velocidad de 0. Entonces eso va cambiando en mi gráfico de velocidad. Concretamente, si lo vemos como un motor, este motor, por ejemplo, lo está apagado, lo empecemos a encender, empieza las revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, de tal manera, después empieza a aumentar la velocidad, se mantiene a una velocidad estándar trabajando y después lo apagamos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere en este caso el movimiento. Entonces, partimos con un gráfico de velocidad versus tiempo y en este caso podemos determinar las siguientes características. Podemos determinar la aceleración. ¿Y la aceleración cómo la determinamos? Como el cambio de velocidad partido por el tiempo. Ya, si lo llevamos a la pendiente, que volvemos a definir que era la variación de la y partido por la variación de la x, en este caso nuestra aceleración es la variación de la velocidad partido por el tiempo. Por lo cual, empezamos a calcular, en este caso, las aceleraciones en cada uno de los puntos. Acá yo voy a considerar que es una aceleración positiva. Acá también es una aceleración positiva. Acá la aceleración va a ser 0. Y acá va a ser una aceleración negativa porque la velocidad disminuyó. Voy a comprobarlo. Entonces en este caso vamos a darle puntos, el nombre del punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. En el caso del punto A voy a indicar la aceleración entre A y B. Entonces la aceleración entre A y B va a ser igual a la velocidad que hay en el punto B menos la velocidad que hay en el punto A partido por el tiempo que hay en el punto B menos el tiempo que hay en el punto A. Concretamente, calculando acá, sería la velocidad en el punto B sería los 2 metros por segundo menos la velocidad en el punto B en el punto A sería 0 metros partido por segundo. Y los tiempos. Tiempo B tiene un tiempo de 5 segundos y el tiempo A tiene un tiempo de 0 segundos. Restamos 2 menos 0 sería un total de 2 metros por segundo y 5 menos 0 sería 5 segundos. Al dividirlo, 2 partido por 5 da un total de 0,4 metros por segundo al cuadrado. Nos da una aceleración positiva de 0,4 metros por segundo. Vuelvo a hacer lo mismo, ahora pero con el B y el C. También me da una aceleración positiva según lo que yo tengo previsto. Veo que la fórmula va a ser velocidad de, en el caso del C, velocidad en el punto C. Vamos a escribirlo bien. Le voy a escribir como B. Velocidad en el punto C menos la velocidad en el punto B dividido el tiempo en el punto C menos el tiempo en el punto B y restamos, en este caso. La velocidad en el punto C es de 8 metros por segundo, la velocidad en el punto B es de 2 metros por segundo. Los tiempos son, en el tiempo C son 10 segundos y en el tiempo B son 5 segundos. 8 menos 2 sería un total de 6 metros por segundo, partido por 10 menos 5 que serían 5 segundos. 6 partido por 5 es 1,2. Una aceleración mayor de 1,2 metros por segundo.
O sea, si fuera en este caso un automóvil, aceleramos para ir más rápido y volvemos a acelerar un poco más fuerte para que ir a mayor velocidad. Entre el C y el D también puedo hacer el análisis y en este caso yo pienso que la solución va a ser 0. Entonces vamos a comprobar que la aceleración entre los puntos C y D va a ser igual a la velocidad en el punto D menos a la velocidad del punto C partido por el tiempo D y el tiempo C. La velocidad en el punto D es de 8 metros por segundo. La velocidad en el punto C también es 8 metros por segundo. Los tiempos, el tiempo en el D es un tiempo de 15 segundos y el tiempo en el C es de 10 segundos. Restamos 8 menos 8, nos da un total de 0, 0 metros por segundo. 15 menos 10 sería un total de 5 segundos. 0 partido por 5, eso es 0 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces se cumple lo que había predicho, que como no hay cambio de velocidad, la aceleración va a ser igual a 0 en ese punto del ejercicio. Cuando la aceleración es igual a 0 no quiere decir que el objeto no se mueva, simplemente su velocidad no cambia. El objeto sigue moviéndose, pero no cambia su velocidad. Y por último nos queda la aceleración entre los puntos D y E. Mismo procedimiento, calculamos la velocidad en el punto E menos la velocidad en el punto D partido por el tiempo en E menos el tiempo en D. La velocidad en el punto E es de 0 metros partidos por segundo menos la velocidad en el punto D que era de 8 metros por segundo. El tiempo en E eran 25 segundos y el tiempo en D serían los 15 segundos. Hago el ejercicio, 0 menos 8 sería menos 8 metros por segundo, 25 menos 15 sería igual a 10 segundos. Entonces menos 8 partido por 10 significa que eso es 0,8 negativo metros por segundo al cuadrado. Una aceleración negativa que está dentro de los cálculos que había previsto anteriormente. Entonces en este ejercicio tenemos que la aceleración puede ser negativa cuando la velocidad va cambiando. Entonces eso es una de las informaciones que puedo sacar en este gráfico. ¿Bien? Un par de minutos para que lo copien, de ahí vamos a continuar, voy a hacer con el mismo gráfico sacar otra información que también es relevante al ejercicio. Continuando, chicos, con los ejercicios, vemos lo siguiente. Que para terminar, yo necesito calcular la distancia total. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ya calculé las aceleraciones, ya pude terminar las aceleraciones. Voy a hacer con el mismo ejercicio, no lo voy a cambiar. Y la distancia total de un gráfico, solamente de un gráfico, que es velocidad versus tiempo, es lo que denominamos el área bajo la curva. ¿Qué es lo que es el área bajo la curva? Son las figuras que se van armando entre, en este caso, el eje X y las líneas que van armando el gráfico. En este caso, yo necesito calcular el área bajo la curva de este sector, que en este caso tenemos un triángulo, del segundo sector, de un tercer sector y de un cuarto sector. Entonces puedo calcular las áreas, todas esas 4 áreas. Para eso, importante reconocer algunas áreas importantes. El área del triángulo se calcula como la base por la altura partido por 2. Y el área del rectángulo es largo por ancho. ¿Ya? Eso es importante acordarse. Y vamos viendo qué figuras tenemos. Por ejemplo, entre los 0 y 5 segundos, o sea, la distancia entre los 0 y los 5 segundos, tenemos que hay un triángulo. Entonces voy a calcular el área del triángulo. Entre los 5 y los 10, tengo 2 figuras geométricas que las puedo separar. Ahí. Tengo un triángulo, un área de un triángulo, y además tengo un cuadrado, un rectángulo para ser exacto, no cuadrado, un rectángulo. Entre los 10 y los 15 tenemos un rectángulo grande.
Entonces va a ser el área del rectángulo. Y por último, entre los 15 y los 25, tenemos que en este caso nuestra área es un triángulo, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahora los números. En este caso, en el primer triángulo tenemos la base que mide 5 y una altura que mide 2. 2 partido por 2, porque según la fórmula es base por altura partido por 2. 5 por 2 son 10, partido por 2 son 5. Eso quiere decir que en la primera parte recorrió 5 metros. Luego, en el segundo problema, tengo un triángulo y tengo un cuadrado, un rectángulo para ser exacto. En el triángulo tenemos la siguiente característica. Tenemos una base que mide 5 y tenemos una altura que está hacia arriba que mide 6, ya porque parte del 2 hacia el 8, entonces mide 6, partido por 2. Más el área de este rectángulo que nos quedó acá abajo, que tiene como largo 5 y como ancho 2. La primera parte, 5 por 6 son 30, 30 partido por 2 son 15, y 5 por 2 son 10. Entonces aquí nos quedan 15 más 10, 15 más 10 son 25 metros. Eso quiere decir que solamente en esta parte, entre los 5 y los 10 segundos, recorrieron 25 metros de esa partícula. En la tercera parte tenemos un rectángulo como habíamos escrito. Tenemos un largo que mide 5 y un ancho que mide, en este caso, 8. 5 por 8 sería igual a 40. Por lo tanto, mi solución en este caso, en esta parte del ejercicio, recorrería 40 kilómetros. 40 metros, 40 metros. En el ejercicio. Entonces ahí tenemos los 40 metros. Y por último, entre los 15 y los 25 tenemos una base de 10 y una altura, en este caso de 8. Entonces sería 10 por 8, lo dividimos por 2. 10 por 8 son 80, partido por 2 son 40 metros. Eso quiere decir que en la última parte, entre los 15 y los 25 segundos, recorrimos 40 metros. Y en total, ¿cuánto recorremos? Recorremos los 5, recorremos los 25, los 40 y los otros 40 nos da un total de 110 metros recorridos en total. Si alguien me dijera cuánto duró el viaje o cuánto recorrió este amigo o este motor o este automóvil, ¿cuánto recorrió? Recorrió 110 metros en ese gráfico entre 0 y 25 segundos cambiando velocidades. Yendo más rápido a veces o yendo un poquito más lento, frenando en un ejercicio. Entonces, ahí yo puedo determinar un movimiento completo de un problema. Así que lo tenemos más o menos claro el ejercicio. Entonces, un rato para que lo terminen de copiar. Apenas lo terminen de copiar, jóvenes se pueden desconectar. Ya estamos terminando la sesión. La próxima clase, el día jueves, vamos a ver lo que es caída libre y ya la próxima semana no hay clases concretamente, pero tenemos en la siguiente semana tenemos clase asincrónica, por lo cual ahí les voy a dejar una clase ya lista y con una guía para que la puedan trabajar. Entonces, próxima clase vamos a hablar movimiento caída libre, lanzamiento vertical, y ya la próxima semana no tendríamos clase ni sincrónica ni asincrónica. La semana siguiente tendremos clase asincrónica. Así que ahí tenemos la información que tenemos hasta el día de hoy. Así, cuídense, que estén muy bien.